Bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado Sala 3 UTI Radio Intensiva. Yo soy Rosana Gregori y te voy a acompañar todos los jueves de 19 a 20 horas por acá, por Radio Carpincho. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar de migrañas y otras tantas. Desde su propio nacimiento, la humanidad viene luchando contra el dolor, este compañero innato de la vida que acompaña desde el origen, tal como legitima la bíblica frase, parirás con dolor. También fue definido con cierta poesía por Albert Schweitzer, que lo llamó el más terrible de los señores de la humanidad. Tan antiguo en su tratamiento que en la Odisea Homero describe acerca de un medicamento que, tomado con el vino, producía el absoluto olvido de las penas. Plinio el Viejo especuló que esa droga debía ser la borraja, planta medicinal con larga trayectoria en estos usos. El dolor y enfermedad han sido un binomio lacerante que ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia. Anestesia y analgesia son ciencias tan antiguas como la propia humanidad. Etimológicamente, pain, en inglés, deriva de poena, en latín, que significa castigo, y paciente deriva del latín patior, el que aguanta o soporta sufrimiento o dolor. Delimitar el estudio del dolor y su tratamiento empírico del científico resulta bastante difícil. No obstante, gracias a los adelantos en ciencias como la fisiología, la química y la física, podemos situar al siglo XVIII como el gran punto de partida. El hombre del Neolítico, hace más de 9.000 años, atacaba el dolor desde el aspecto físico con plantas, con sangre de animales, así como frío y calor. Y desde el punto de vista psíquico mediante ritos mágicos y hechizos. El término migraña, también llamada hemicrania, del griego hemicranion, un lado de la cabeza, o jaqueca, del árabe media cabeza, es una enfermedad que tiene como síntoma principal el dolor de cabeza pulsátil, unilateral u opresivo, acompañado de náuseas o vómitos, sensibilidad a la luz o a los sonidos usualmente muy intenso e incapacitante para quien lo sufre. Es una afección muy frecuente, cuyo origen es una combinación de factores genéticos con ambientales que afecta entre un 11 a 16% de la población en general y tiene una incidencia más alta en las mujeres. Ya en el siglo V a.C., Hipócrates describió un dolor de cabeza que con toda probabilidad era una migraña con aura. Explicó los síntomas de un enfermo que veía una extraña luz inexistente delante del ojo, tras lo cual aparecía un dolor muy intenso que afectaba la parte derecha del cráneo y se aliviaba con los vómitos. La primera descripción detallada de la migraña procede del médico Areteo de Capadocia en el siglo II después de Cristo, que en su tratado sobre las causas y los síntomas de las enfermedades la denominó heterocrania. Otro médico ilustre de la antigüedad, Galeno, fue el primero en utilizar la palabra hemicrania, que evolucionó en migrania, hemigranea, migrania, megrim en inglés antiguo y migrania en español. Galeno creía que la hemicrania se debía a que el tejido que separa los dos hemisferios cerebrales, la denominada hoz del cerebro, impedía que el dolor se propagase del hemisferio derecho al izquierdo o viceversa. Avicena, el gran médico persa, se ocupó en sus textos de la migraña y explicó que el dolor se exacerbaba cuando durante la crisis el enfermo realizaba cualquier movimiento, comía o bebía. También describió que existía intolerancia a la luz y a los ruidos, debido a lo cual el paciente tenía que retirarse a una habitación oscura
y no deseaba hablar ni moverse hasta que desaparecía el dolor. Thomas Willis fue uno de los pioneros del estudio moderno de la neurología y el primero en proponer la teoría vascular de la migraña, según la cual el dolor se originaba por la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la cabeza. En 1937, Harold Wolff y John Graham demostraron que la ergotamina tiene un efecto vasoconstrictor sobre las arterias temporales. El término cefalea hace referencia a los dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen, a la base del cráneo, los músculos y los vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. En lenguaje coloquial, cefalea es sinónimo de dolores de cabeza. Hoy, en este programa, nos vamos a ocupar de los dolores de cabeza, migrañas y otras tantas.
Busque el Carpincho y sígalo. Instagram, Twitter, Facebook. Busque el Carpincho, Instagram, Facebook, Carpincho, Twitter. Busque el Carpincho y sígalo. Visite las redes de Radio Carpincho. Radio Carpincho, una radio comunitaria al servicio de nuestro pueblo. Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu cosita. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu cosita. Todo se remite a ver lo que es. Parado frente a mí no lo podrás ver. Húndete en el Chaco y comienza a rezar, que del impenetrable no podrás zafar. Selva de mis venas, tierra de jaguar, árbol sangre verde que tú quieres podar. Dame bendiciones, hay que despertar. Chaco, piel de indio, nunca morirás en él. Estoy bailando en el Chaco. A mí me gusta el Chaco. Estoy bailando en Chaco. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu coseta. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco, en Chaco, en Chaco. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu coseta. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco contigo desnudita. Mis piernas son hierbas que sirven de enlace. Pretendo atraparte y reírme en tu viaje. Noche chaqueña, luna plateada. Lo nuestro se encuentra, es una llamarada. No fue tan cruel la mujer del Huaylo. Cruzando el viento quemó el horario. Pidió perdón a los allí presentes y dio su vida para que lo pienses. Porque los Huaylos no entran al Chaco. Porque tu Huaylo no entras al Chaco. Los Huaylos no entran al Chaco. Porque tu Huaylo no entras al Chaco. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu cosita. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco, en Chaco, en Chaco. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu cosita. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco, contigo desnudiza. Safari, no te adoro, nunca usaste trajes de oro. Los niños comieron gracias a tu tesoro. Propongo mi paladar para dar verdad. La venda de tus ojos casi no volverá. Hombre al presente, planeas indignarlo. Usando nuestras tierras tu basura irás creando. Pero no te das cuenta que la tierra es Chaco. El viento tornará tu frágil alma en un charco. Charco de sangre, sangre incolora. El agua que tomas, el agua te toma. Chaco, yeah. Para este programa nos acompaña el doctor Franco Janota, médico especialista en neurología. Bueno, en principio te agradezco por este espacio, por tu tiempo. No, gracias a vos por la invitación. Está bueno estas charlas para que la gente esté al tanto de las cosas que están buenas saber para saber cómo manejarse. Exacto. Y yo, ¿sabés qué? Hay algo con la cefalea, con el dolor de cabeza,
que me pasa? Que es como que, no en lo personal, no, por suerte no, pero en realidad veo como que la gente lo naturaliza. Me duele la cabeza como que es habitual, ¿entendés? Como diciendo, bueno, no hago nada, es más, no toman ni analgésicos, ¿no? Y es como que se naturaliza el dolor. Sí, muchas veces en la consulta lo que pasa es que una persona viene por un dolor de cabeza y te cuentan, pero él no es como el de siempre, es un dolor de cabeza distinto. Que está bien, está buena la alarma de justamente consultar porque es una de las cosas que está bueno tener presentes, pero lo que vos decís, que está naturalizado, que el dolor de cabeza es como parte de uno, como si fuese un brazo, que uno lo tiene y es como que uno se maneja con el dolor de cabeza como se maneja con un brazo, con las piernas, con lo que fuera. Pero no está bueno eso. No está bueno, y aparte es justo de las cosas que a veces con mayor o menor dificultad, pero se puede resolver. Se puede identificar en primer lugar y después en relación a eso se puede hacer o los estudios que valga la pena cuando realmente hace falta y el tratamiento que merezca para mejorar el síntoma. Lo que por ahí está bueno tener en cuenta ante esta naturalización del dolor de cabeza es qué cosas son las que a uno le tienen que prender la lamparita y decir, che, no es una pavada, vale la pena consultar, no es una cosa tan común. Hay algunas de las cosas que popularmente uno identifica como seguro es motivo de consulta, como por ejemplo una persona que no tenía dolor de cabeza y empieza a tenerlo. Claro. O en relación a lo que hablábamos recién, una persona que tiene dolor de cabeza pero cambia el patrón que tiene habitual. Entonces esas son dos cosas que está bueno tener en cuenta para consultar. Las otras cosas que obviamente está bueno tener en cuenta es, partiendo de la base que a grandes rasgos los dolores de cabeza, las cefaleas se dividen en primarias y secundarias, según si es secundario a algo o no. No secundario solamente a algo neurológico, porque por ejemplo una cefalea puede ser por una muela, una cefalea puede ser por una sinusitis, una cefalea puede ser por glaucoma, que obviamente dan distintos tipos de dolor de cabeza con diferentes síntomas que acompañan a cada una en particular, lo cual te permite a vos identificar qué puede ser lo que lo está generando, hacer los estudios que vale la pena hacer para confirmar o descartar y hacer el tratamiento que corresponde. Pero también hay cefaleas primarias, que es cuando uno no encuentra una causa de fondo que lo esté generando, poniendo entre paréntesis que es recontra esperable y súper habitual que cualquier cuadro que una persona tenga con el estrés, con la ansiedad y eso empeora. Entonces eso justamente ahora en contexto de pandemia se vio un montón de cosas que ya estaban, pero están muchísimo peor, porque siempre las cuestiones de ansiedad y de estrés hace que eso que está empeore. No solo dentro de neuro, dentro de lo que fuera. Entonces, cuestiones para tener presente, para consultar, es cuando el dolor de cabeza se acompaña con fiebre, obviamente. O sea, son las cosas que en general uno consulta, por eso un dolor de cabeza nuevo, un dolor de cabeza diferente al habitual, que es lo que habíamos dicho antes. Un dolor de cabeza que no responde con los analgésicos que uno usa habitualmente dentro de estos dolores de cabeza comunes o lo más habitual. Cuando el dolor de cabeza se asocia con algún déficit en cuanto a lo motor, en cuanto a la movilidad o en cuanto a lo ocular, que uno ve doble o ve menos o ve raro, son cosas para consultar. Repito, no siempre porque la causa sea neurológica, pero sí porque muchas veces es una cefalea secundaria a algo que uno puede resolver. Y que siempre uno tiene en cuenta también cuáles son los antecedentes de la persona que consulta, como para tratar de identificar qué tipo de dolor de cabeza puede ser. Los hipertensos, por ejemplo, que te dicen, a mí me sube la presión, la típica, y me duele la cabeza. Sí, lo más común en ese caso es que suba la presión por el dolor de cabeza, no que duela la cabeza porque subió la presión. Que pasa mucho en los hipertensos que ya son recontra hipertensos, porque no es que siempre el dolor de cabeza es porque aumentó la presión, sino que la presión aumenta por un montón de cosas, entre ellos dolor, de lo que fuera, cefalea o lo que sea. Pero eso también es una cosa que es re común de consulta, el dolor de cabeza por aumento de la presión, que la verdad que no es tan común. Claro. Y después otra de las cosas que pasa mucho en las consultas es una persona que consulta por un dolor de cabeza que no calma con Migral. Porque Migral es como la reina de los analgésicos, y la realidad es que por el tipo de medicamento que tiene el Migral, como el tetralgin, está dentro de los ergotamínicos, no importa, pero que sirven puntualmente para la migraña y para otros tipos de cefalea primaria y punto. Exacto, que el migrañoso ya sabe
que Tal toma cual. eso y que tiene que ser Tal cual. solamente esa medicación. Incluso en una persona migrañosa de libro reconfirmada, uno trata de evitar el uso de estos remedios porque los ergóticos, ergotamínicos, a la larga también son un factor de riesgo vascular. Entonces no es que si uno toma Migral va a tener un infarto, pero si uno toma Migral repetidamente es un factor más que se suma a los que son ya conocidos, el tema del cigarrillo, el tema de la obesidad, el tema de la falta de actividad física, que son de las cosas que por ahí es más frecuente de ser conocidas y que hay que tener en cuenta para todas estas cosas. Exacto. Y si uno habla de lo no farmacológico, ¿qué sería, digamos, lo más recomendable para evitar? Lo que pasa muchas veces es que la persona pretende que uno le dé una pastilla, lo toma y pasa el síntoma que fuera, cefalea, gastritis, diarrea, vómito, lo que sea. Muchas veces las medidas higiénicas dietéticas tienen que ver con dormir bien, con descansar, con alimentarse bien, con tomar por lo menos 2 litros de agua por día, que son cosas que dice, pero es una boludez, eso sirve para, es una pavada, sirve para los riñones, Claro. no, sirve para los dolores de cabeza también, de tratar de separar la cena del momento de ir a dormir, de tratar de no llevar el trabajo a la cama, por ejemplo, que son cosas que se recontra ven y que uno ve que modificando esas pautas diarias también se modifica en este caso los dolores de cabeza en cuanto a la frecuencia y la intensidad. Perfecto. Bueno, nada, no mucho más. No en todos los casos se hace estudios por los dolores de cabeza. Muchas veces se hacen estudios cuando es la primera consulta y muchas veces uno teniendo un diagnóstico presuntivo de si el estudio va a ser normal o no, como probabilidad. Lo más importante es la consulta para una evaluación clínica primero. Clínica me refiero a una anamnesis, Sí, charlar sí. de esto y un buen examen físico y después ahí uno pararse y ver en dónde está para saber qué estudios están buenos hacer para confirmar o descartar la sospecha y después uno poder hacer el tratamiento lo más adecuado posible. Adecuado y personal posible. Sí. Bárbaro. Bueno, genial. Sí. Genial. No sé si vos tenés algo pensado de música ahora para escuchar. ¿Qué te gustaría? De música, en relación al dolor de cabeza, en general yo escucho cosas que hacen que duela la cabeza. Vos o que hablá por un ahí poquito es de más eso lo que duele la cabeza. ¿Cómo anda que el otra tema cosa. de la banda? La banda ahora no estábamos tocando con mis hermanos y eso. Sí. Con la pandemia es otra de las cosas que se limitó. Mm, Intentamos hacer algunos ensayos por Zoom, cosa que es muy difícil porque por Zoom no o sea, no están al mismo tiempo las Sí. presentaciones de todos los videos, así que estoy yo solo tocando en casa. Sí es verdad, más allá del tipo de música, que el hecho de tener una música que a uno le guste y que a uno le sirva, recontra va, así como pasa con el arte plástica para los que le gusta, pero el hecho de tener alguna actividad placentera que uno lo despeje de lo diario y le permita estar mejor, claramente tiene que ver con mejoría del dolor de cabeza, mareos o lo que fuera que uno tenga que esté mal. y sí. Entonces ahora de música no te sé decir, a ver qué Pero puedo. es una terapia, el arte. Totalmente. Bárbaro. Totalmente. Bueno, te agradezco Bueno. y ahora vamos con algo de música. Dale, perfecto. Alto viento, altas olas, alto viento y altas olas.
Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. Franco Janota, médico especialista en neurología. También es muy común que cuando vos le preguntás a un paciente antecedentes de alguna enfermedad, de algo, te dice migraña. Y muchas veces no se identifica que la migraña es un tipo de cefalea, un tipo de dolor de cabeza que está dentro de las cefaleas primarias, las que decíamos que no son secundarias a otra cosa, pero no siempre es migraña, entonces no siempre se usa el mismo tratamiento. Entonces, para tener en cuenta, las dos cefaleas más frecuentes de las primarias son la cefalea tensional, es la más común lejos, que es como si fuese un casco o una vincha que a uno le aprieta en la frente, en la sien, sobre los ojos, que no se asocia a muchos síntomas en el momento del dolor de cabeza. Es a veces molestias con la luz o quizás algún mareo, pero no mucho más que eso, y que se suele asociar mucho, no en el mismo momento, con contracturas, ¿sí? Cervicales y de la parte alta de la espalda. No es que el dolor de cabeza haga las contracturas o las contracturas el dolor de cabeza, sino que alguna otra circunstancia, a veces identificada, a veces no, puede dar uno u otro cuadro. Entonces, ahí el manejo pasa por un lado de tratar de identificar o de manejar, si uno ya tiene claro cuál es la situación tensional que hace que esté o que empeore, y analgésicos dentro de los cuales hay que tener en cuenta cuáles son los más útiles para los dolores de cabeza. Sala 3, UTI, Radio Intensiva. En cuanto a los analgésicos, en general en las casas hay paracetamol, hay ibuprofeno, a veces hay diclofenaco, ketorolac, entre los cuales paracetamol y ibuprofeno a veces se quedan cortos, ¿sí? Es como si fuese una pastilla sin gusto, pero también sin efecto. Y el diclofenac y el ketorolac son buenos, pero a veces para dolores más bien osteoarticulares o de origen más traumatológico, una fractura, un esguince, que si uno los usa con exceso por el tema de la cefalea, a veces no tiene una gran mejoría de la cefalea, pero termina generando una gastritis terrible, entonces termina siendo casi como cuando existía el plan canje de un dolor de cabeza por un dolor de panza. Entonces, en ese sentido, los analgésicos que a veces se usan con buen efecto, incluso para el dolor de muela, son el naproxeno, que es de 500 miligramos, o el flurbiprofeno, que es de 100, que esos uno los puede tener encima y se pueden usar hasta 3 veces por día. Incluso sin tener mucho cuidado en relación a las posibilidades de gastritis y eso. Y en segundo lugar, la segunda más frecuente es justamente la migraña. La migraña se describe como un dolor que es hemicraneano, o sea, de la mitad de la cabeza, que en general se respeta esa mitad, no es que van migrando de un lado para otro, que el dolor es pulsátil, es como si latieran, y sí es muy sintomático en relación a náuseas, vómitos, molestias con la luz. Te cuentan muchas veces que la persona se quiere ir a encerrar en la habitación con las luces apagadas y que nadie moleste, con ruido ni con nada. Entonces, y que por un lado es más frecuente en mujeres y puede llegar a tener alguna influencia en cuanto a lo hormonal, ¿sí? Porque hay muchas veces variabilidad que la mujer identifica en relación a su ciclo menstrual. Muchas veces cerca de la menstruación, muchas veces periovulatorio. E incluso suele haber en la familia muchas veces antecedentes de, por ejemplo, mi abuela se encerraba en la habitación porque no quería que la molestáramos, y se escuchaba que estaba con un balde porque estaba con los vómitos. Eso también es muy común de que aparezcan en el relato. Entonces, en las migrañas en particular, hay un tratamiento que se puede usar preventivo, que son más para una consulta, y un tratamiento que es de los momentos del dolor. Hay que tener en cuenta el tema de las medidas higiénico-dietéticas que ya charlamos para todos los tipos de dolor de cabeza. Y en los casos de la migraña, el analgésico que uno intenta usar es también naproxeno, paracetamol. Y si no, en otros casos puede usarse el migral o tetralgin, tratando de evitarlo por los posibles efectos vasculares a largo plazo. Y los triptanes, que son un buen medicamento. Lo que tiene de malo en la actualidad es que suelen ser caros y suelen traer pocos en la caja. Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que aparecen esos dolores de cabeza, es si realmente tiene sentido o no usar ese grupo de remedios. Desde Escobar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, te acompaña Radio Carpincho, una radio comunitaria al servicio de nuestro pueblo. Carpincho Comunitaria. Marcando territorio.
Escuchá Camino al Vino con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escuchá Camino al Vino en Radio Carpincho. Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia. Los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. André, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Jardines de calma feroz, de infinita paciencia, los locos cantan la canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera gritona imita una estrella de rock. Que está bien, vamos adentro. André, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Muy despacito, sobre el abismo.
todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia, esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien. A través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí en mi vida cotidiana me sirve de algo, no me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay una cosa... Hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar mi
amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. La cefalea es un síntoma muy frecuente. Se estima que en los países occidentales la presenta al menos una vez al año el 50% de la población, aunque solamente el 20% ha presentado cefalea intensa, que en alguna ocasión a lo largo de toda su vida. Puede presentarse como resultado de muchas afecciones tales como migraña, dolores de cabeza de tipo tensional o dolores de cabeza en racimo. Existe un mayor riesgo de depresión en personas con fuertes dolores de cabeza. El tratamiento de un dolor de cabeza depende de la causa subyacente, pero por lo general incluye analgésicos. Aunque la cefalea generalmente se trate de un trastorno benigno y transitorio, en ocasiones también puede ser originado por una enfermedad grave que ponga en peligro la vida de la persona. Puede estar relacionado con el estrés, con la depresión, la ansiedad, un traumatismo craneal o sostener la cabeza y el cuello en una posición anormal. Tiende a darse a ambos lados de la cabeza, a menudo comienza en la parte posterior de la cabeza y se propaga hacia adelante. Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. By the left, quick march. It was 1745. The Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere, singing, "Big bad boom."
records that chased us there, and there we died, and there we'll stay. See, I smell the blood of a Scotsman. United Kingdom, here we come. Yeah. Scottish louts walking about. Here comes a rout. Through your hand, lad. Busque el Carpincho y sígalo. Instagram, Twitter, Facebook. Busque el Carpincho, Instagram, Facebook, Carpincho, Twitter. Busque el Carpincho y sígalo. Visite las redes de Radio Carpincho. Radio Carpincho, una radio comunitaria al servicio de nuestro pueblo. A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar, y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispusto a pelear? Por lo que no vale nada, por lo que no vale nada. ¿Cuál sería la gracia? La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender de mí? La pregunta es: a veces conspiran en mi propia cara, con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo pueden cantar un conjunto de orangutanes. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear?
para la novedad los clásicos. La novedad sería, ¿qué es ser médico ahora? Bueno, remontémonos a los clásicos. Sócrates decía que un médico tiene que tener dos condiciones. Una es sus conocimientos y habilidades, es decir, una aptitud para curar la enfermedad. Y a eso Sócrates en griego lo llamó tekneia trike, arte de curar. Pero sabiamente advertía que con eso solo no es médico. Necesita además ya no la aptitud, la actitud de persona que cuida a otra persona y además la cura. Y a eso lo llamó medeos. En griego, médico, medeos. Primero, persona. Segundo, que cuida. Tercero, a otra persona y además la cura. Hay la diferencia entre el curar y el cuidar, entre la tekné y el medeos. A esa condición, esa actitud, la llamó medeos. Y los latinos, en esa pomposidad que tenían para definir las cosas, decía vir bonus medendi peritus. ¿Qué quiere decir en latín eso? Médico. Buena persona, perita en el arte de curar. Es decir, las dos etimologías milenarias, primero privilegian la circunstancia de ser buena persona y después médico. Cuando a mí me dicen atenderte con fulano, que es un gran especialista, pero como persona más o menos, no voy. Y le sugiero que no vaya. Nadie en su profesión es mejor de lo que es como persona. Si es un mal tipo, va a terminar siendo un mal profesional, un mal médico, un mal ingeniero, cualquier profesión que elija. Creo que somos unos privilegiados de la vida, los médicos. ¿Por qué? Porque encontramos el sentido. La vida es la búsqueda del sentido, como bien decía Víctor Frank. Y nosotros el sentido lo encontramos por y para los demás. Somos médicos, como yo he egresado de una facultad pública del Estado. Somos agradecidos y estamos por nuestros padres, por nuestro esfuerzo, pero por los demás. Eso se ha pagado con un impuesto del pueblo. Y ese es un impuesto que lo tenemos que devolver, es un impuesto más que económico, es un impuesto moral. Entonces estamos por los demás y vivimos para los demás. Por los demás y para los demás. Ese es el sentido, por eso en cuanto a profesión es un privilegio que nos ha dado la vida. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Raramente, quizás la única vez en que se conjuga tanto lo técnico y lo humano. Técnico sin lo humano es tecnicismo. Humano sin técnica es inoperante. La medicina tiene que ser una vocación, no un negocio, una vocación. Por supuesto para poder vivir dignamente, pero primero una vocación que se debe ejercer tanto con el corazón como con el cerebro. Razón y sentimiento. Un sentimiento, una razón sintiente, decía Zubiri. El dualismo cartesiano nos ha hecho mucho daño. Tenemos que atender con el corazón y con la mente, con ambas cosas. Y para eso tenemos que del interrogatorio pasar al escuchatorio. Un neologismo que tiende a atender al paciente en sus 4 esferas. En la esfera humana como biológico, en la esfera humana como mental, en la esfera humana como social y en la esfera humana como espiritual. De esas 4 esferas. Y para eso necesitamos el escuchatorio. Cuando le preguntan a Marañón qué hizo progresar más la medicina, dijo la silla. Porque pasó alegóricamente de alguien que interroga a otro que está abajo a 2 que se sientan juntos. Es una relación vincular, democrática, donde poderes y saberes fluyan fluidamente, sin ningún tipo de sometimiento. Ni el paciente sometido al médico, ni el médico sometido al paciente. Que la relación médico-paciente sea un encuentro, como decía en tango, entre 2 menesterosos, es decir, entre 2 necesitados. Alguien que necesita ser curado y nosotros que necesitamos curar. Una relación médico-paciente que sea empática, que sea de aceptación moral y que sea de veracidad. Con virtudes de la ecuanimidad, tratar al último de los desposeídos con la misma diligencia que al más de los poderosos. Con ecuanimidad, ser fieles a la confianza y con la dignidad. Como respeto como persona, dignidad a la privacidad y a la confidencialidad. En ese sentido, vamos a ser médicos en tanto somos humanos. No somos máquinas.
Y como ahora se habla de la dignidad de la muerte, la otra posibilidad que nos da la vida, aparte de la paradoja, es asistir dignamente a alguien que se va a morir. Y asistir dignamente a alguien que se va a morir es una muerte sin dolor, con espacio y tiempo para recibir y transmitir afectos, y si el paciente lo pide, con lucidez, porque ya advertía Heidegger que es el momento más reflexivo de la vida. Es el único intransferible momento en que, mensurando lo vivido, podemos desentrañar lo vivido, el sentido del destino. En palabras de Petrarca, muerte digna, honor a vita. Muchas gracias. El dolor de cabeza que se produce en las cefaleas primarias más frecuentes, cefalea de tipo tensión y migraña, no tiene un origen único y son varios los factores ambientales, genéticos, mecanismos de sensibilización central y periférico que están implicados en la génesis de estos procesos de dolor. Queda aún mucho por descubrir sobre la fisiopatología de la migraña y cefalea de tipo de tensión. Conocer bien el origen de dichas enfermedades nos permitirá mejorar el tratamiento sintomático y preventivo y la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves de 19 a 20 horas. Esto fue Sala 3, UTI, Radio Intensiva. Yo soy Rosana Gregori. Nos acompañamos todos los jueves de 19 a 20 horas por acá, por Radio Carpincho.